Bienvenidos a este primer programa de Secopal Informa, un micro que va a tener lugar a lo largo del tiempo, en el cual vamos a tratar diferentes problemáticas, diferentes temáticas, vinculadas sobre todo al mundo de la educación. En este caso, para iniciar, hemos elegido algo que está vinculado directamente al desarrollo del ser humano. A lo largo de la historia hemos creado elementos que nos han ayudado a facilitar las tareas que hemos desarrollado a lo largo de la historia. Esos elementos a los que poco a poco les fuimos agregando cada vez más cosas, se transformaron en esas tecnologías que permitieron que podamos hacer más en menos tiempo. Y por supuesto la educación fue afectada por este tipo de estrategias que elaboramos los seres humanos. A nivel histórico hemos visto cómo cada vez más la tecnología se ha incorporado a la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes niveles de la educación. Han aparecido los elementos audiovisuales en la década del 80, también en la del 90. Ya poco a poco también se incorporó la internet, las TICs, ¿sí? Estas tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy en día nos encontramos con algo que roza el área del derecho privado de cada individuo, pero que también se mezcla con las normas institucionales de las escuelas. Estamos hablando de los teléfonos celulares. Eso es lo que hemos decidido abordar en este primer programa. ¿Cuál es la utilización del dispositivo celular como herramienta pedagógica en el aula? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que está pasando no en Argentina, no en la provincia, sino acá, concretamente en Almafuerte? Eso es lo que te vas a enterar en este programa. Comenzamos con lo que los directivos de las diferentes escuelas secundarias nos han sabido decir. En este momento de mi carrera, digamos, estoy dando solo clases en el profesorado de educación primaria. Y utilizo el celular de manera personal porque desde la institución tenemos medios de contacto con los alumnos donde podemos mandarnos o enviarnos trabajo y el dispositivo del celular me avisa en el caso de la comunicación interna. Como herramienta pedagógica yo doy un espacio que es geografía, digamos, dentro del profesorado. Así que las cuestiones, por ejemplo, el Google Earth, que el celular a lo mejor no permite tanto manejo, pero sí actualizaciones meteorológicas o actualizaciones de población, por ejemplo, es una herramienta muy útil, porque te mantiene, digamos, conectado con el mundo al instante. Personalmente, como docente y como director también lo utilizo mucho. Creo que la utilización del celular como de otros dispositivos electrónicos tienen, digamos, de por sí, como toda tecnología, ¿no? Uno le da la intencionalidad y el uso, justamente en este caso con un sentido, creo que educativo. De por sí, estos dispositivos principalmente generan la comunicación, y creo que en una sociedad en la cual justamente las cuestiones vinculadas a la comunicación son tan importantes, creo que este tipo de dispositivo viene a saldar esta brecha comunicacional. Tenemos hoy, digamos, una sociedad con una necesidad de estar en actividad constante y por ahí el estar cara a cara, que es, digamos, desde la psicología, digamos, la forma por excelencia de comunicación, viene a suplir en parte la comunicación de estos dispositivos electrónicos. El uso, yo te diría que no es masivo en mi escuela, pero sí estamos haciendo cursos y demás, para tratar de que en un futuro no muy lejano sea una herramienta más dentro del aula. Para mí es una herramienta re útil porque yo puedo medir, puedo sacar fotos, puedo hacer un montón de cosas, cargar el programa de los transportadores y medir ángulos en el campo. Entonces el celular me aporta montones de estrategias que no las tendría sin el equipo. Sí también representa un desafío para los docentes, porque nos vamos a tener que capacitar y poner a la altura para poder convivir con esta herramienta y sacarle todo el jugo que tiene. ¿Te encontrás con algún problema en particular a la hora de llevar adelante una clase en la que haya dispositivos celulares? Cuando uno da clases con adultos, con un nivel de formación un tanto superior al del secundario tradicional, esos límites son más flexibles. No permito, por ejemplo, de que alguien hable en el curso por celular, pero es mucho más flexible el tema de disponer del aparato, mandar un mensaje o recibir.
Otra cuestión en este nivel del profesorado es que muchas de ellas son madres de niños y es necesario como una herramienta familiar. Así que es imposible no permitirle el uso en el aula, siempre y cuando eso no altere el funcionamiento de la clase. No, nosotros lo dejamos librado a la decisión del docente. Hay docentes para los que el celular es un factor de dispersión, entonces ese docente no lo usa en el aula y nosotros lo avalamos desde el equipo directivo, y hay docentes de que sí lo usan. Sí tratamos de que este uso sea pedagógico y sea en pos del desarrollo de los contenidos de la materia. No veo grandes inconvenientes. Yo los observo mucho a los estudiantes, a los jóvenes. Creo que muchos tienen la capacidad de tener digamos, depende del momento de la clase, ¿no? Pero si estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo práctico, ¿por qué no le puedo permitir escuchar música a un estudiante? ¿Por qué no puede chequear, aunque sea cada 20 minutos, si le llega o no un mensajito? Digo porque por ahí, en términos de lo que le produce al estudiante en su cotidiano, en su forma de ser, estar conectado, creo que la prohibición en sí misma creo que no ayuda. Si estamos en un momento en el cual estamos produciendo en equipo, ¿por qué no podemos usar el celular, ¿no? Y de diferentes formas, porque la tenemos, digamos, para buscar información. Antes tenemos que ir a la biblioteca a buscar un libro, que el libro justamente se adapte a la temática que estamos trabajando. Entonces, ahora podemos buscar por internet y de diferentes fuentes, lo cual, digamos, es muy valioso. Y entonces, estas nuevas características que tiene el docente es conocer estos dispositivos, cómo funcionan los dispositivos, de qué manera lo usan los chicos, cómo enseñarles a usar a los estudiantes los dispositivos de forma didáctica. Y bueno, esto por supuesto es constante y permanente. ¿Existe alguna política que limite la utilización o que le dé alguna guía a los docentes para poder trabajar en concreto cada uno en su clase? Existe una normativa macro, que es la de la provincia, que dice que todo alumno puede tener su celular siempre y cuando se use en el recreo, no hay ninguna dificultad en traerlo. Estamos trabajando con las nuevas tecnologías como elemento necesario para mantener la calidad de la educación. Si el celular es usado para WhatsApp, para Facebook, para todo lo demás, pierde la utilidad pedagógica. Cuando el celular se transforma en una herramienta de trabajo, es muy bienvenido, pero tiene que estar pautado y acordado con el alumno el uso. Cuando se redactó el Acuerdo Escolar de Convivencia y que tuvo numerosas modificaciones, llegamos al punto, a un artículo de este Acuerdo Escolar que dice que cualquier dispositivo electrónico, del que fuese, en el ámbito áulico debe tener la autorización del docente a cargo para su uso. O sea, si se produjese una situación de conflicto, es esa la norma que debiera regir. Ahora, si un docente tácitamente está diciendo que se permite el uso del celular, lo está autorizando directa o indirectamente. Y la otra norma, que también está en el Acuerdo Escolar de Convivencia, es el uso de la fotografía, o sea, filmar o fotografiar a menores, bueno, justamente necesitan, en este caso, el acuerdo dice, la autorización del director. Hay una ley que prohíbe el uso del celular en el aula. Creo que es una ley que ha quedado vieja y es inaplicable. Creo que en un futuro no muy lejano el celular va a ser indispensable en el aula por las ventajas que brinda y las posibilidades que brinda, ¿me entendés? O sea, si yo tengo que yo por ejemplo soy profe de física, para mí es una herramienta re útil porque yo puedo medir, puedo sacar fotos, puedo hacer un montón de cosas, cargar el programa de los transportadores y medir ángulos en el campo. Entonces el celular me aporta montones de estrategias que no las tendría sin el equipo. Esto es entonces lo que se va planteando a nivel institucional, lo que tiene que ver con el derecho, con la norma que ya existe a nivel educativo y lo que las escuelas de nuestra ciudad están haciendo a nivel reglamentario. Esto es lo que nos dicen los directores entonces. Vamos a ver cuál es la opinión de los diferentes docentes.
¿Cuáles son los que están utilizando estas herramientas? ¿Con qué problemas se encuentran? ¿Y qué piensan sobre la implementación de estas tecnologías concretamente en el futuro próximo? ¿Utilizás los dispositivos celulares como herramienta pedagógica en el aula? A veces, no siempre. Tenemos que trabajar con internet, entonces ellos trabajan con los celulares. Dentro de todo, es una alternativa a la máquina. Pero no es lo normal en mi práctica docente, porque trabajamos más sobre el tema musical, produciendo la música más que eso. Sí, los celulares en realidad sí los utilizo. Los utilizo en el aula con los chicos, o sea, son los celulares de los chicos, obviamente. Ellos lo tienen tan incorporado a su vida el celular que es parte de ellos ya. Entonces, yo considero que quitarle o separarlos del celular no tiene sentido porque va a ser una lucha que no lo vamos a lograr, no vamos a separar a los chicos de celulares. Entonces, ya que no vamos a poder hacer eso y llevarlos a los libros, como en las épocas nuestras, entonces yo trato de que el celular sea una herramienta, que la usen como una herramienta. Lo que no permito es que se use el celular para comunicaciones de redes sociales dentro del aula, obviamente. Sí, los utilizo. Para mí son una herramienta muy valiosa porque por ahí en la escuela no se cuenta con el acceso a internet y con muchas cuestiones que hacen que esto, digamos, se dificulte el tener el acceso a la información. Por ahí no hay material, digamos, de lo que es textos y demás, o cuesta que los chicos por ahí traigan la fotocopia, se olvidan, cosas que pasan a veces porque son tan dentro de las cuestiones normales, no hay nada. Entonces, creo que es muy valioso tenerlo, aparte acceder a un montón de información en un ratito, así que creo que vale la pena. Sí, bueno, el celular ya es una tecnología que está incorporada en la sociedad, en nuestros alumnos, en nosotros como docentes, y bueno, la tratamos de utilizar en la medida de que nos sirva como un elemento más para el aprendizaje, para buscar información, para acercarnos a la forma de vida de los chicos hoy, a las nuevas tecnologías que, bueno, las tenemos al alcance de la mano todos. Sí, suelo usar los teléfonos celulares como herramienta de trabajo. Hace unos instantes estábamos leyendo el Aleph y la mayoría utilizaba su dispositivo celular para acceder a la lectura. ¿Te encontrás con algún tipo de problema a la hora de dar clases cuando los chicos tienen a mano justamente el teléfono celular? Yo en mi clase no está permitido, salvo que se utilice para trabajar, pero no he tenido problemas. Pero como coordinador de cursos sé que hay muchos problemas porque en algunas materias los chicos lo utilizan demasiado y distrae. Es decir, no lo están utilizando en la materia para trabajar, sino que están distrayéndose con el Facebook, con el Twitter, qué sé yo. Nosotros como norma acá en la escuela tenemos que está prohibido dentro del aula la utilización del celular, salvo que sea para trabajar. Pero pueden traerlos. La verdad que no tengo demasiado problema, los chicos manejan los celulares, saben también cuál es. Nosotros a principio de año hacemos como un acuerdo pedagógico también de cuál va a ser el uso. Generalmente cuando uno les pide hay una temática que abordar y de la cual hay que investigar algo y a lo mejor no alcanza lo que hemos traído y queremos saber otro punto de vista, entonces buscamos. El problema yo lo veo un poco más, que no es un problema, sino ver cómo lo podemos planificar para incorporar la tecnología, porque está y sirve muchísimo, pero a ver cómo enseñamos a que manejen esto es en los primeros años, que es donde los chicos no saben, para ellos es un juego y por ahí no pueden manejar el tema de la atención. Bueno, en el aula, por ahí los chicos, mientras uno trabaja con grupos, se distraen y bueno, el celular llama para leer mensajes de las redes sociales, bueno, o buscar información en alguna otra página que no sea lo que uno está trabajando específicamente en la hora de clase. El problema más común con el uso de los celulares es cuando los usan fuera de
digamos, como una herramienta, no como una herramienta, sino a través de las redes sociales para mandarse un mensaje de texto, para chequear su Facebook o su WhatsApp constantemente. El celular hoy por hoy es una extensión de su vida, en el caso de los adolescentes, y bueno, y eso se nota en la escuela, eso es una distracción. ¿Debería utilizarse, que debería considerarse ya tenerlos realmente como una herramienta para la educación a futuro? Yo creo que todos los adelantos tecnológicos sirven para el aprendizaje mientras uno lo pueda manejar y utilizar en función de lo que se está haciendo. Es decir, si no tienen la netbook o no tienen otro dispositivo y tienen el celular y necesitas trabajar con internet, me parece que es lógico que se use. El problema para mí es que el celular los chicos lo utilizan para un montón de cosas menos para estudiar, que ahí radica el conflicto, digamos. Me parece que estamos como en un momento de incertidumbre o de especie de adaptación a los cambios, donde dentro de poco se irá a saldar esa discusión, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto hay que buscar formas. Sí, yo estoy de acuerdo con el uso del celular en el aula como una herramienta, porque en este momento los celulares son computadoras. Está muy bueno, en los celulares podemos ver gráficos estadísticos inmediatos de una estadística que se hizo ayer, y ser actualizada y ser analizada, y tener en cuenta que no estamos trabajando con problemas supuestos, sino que estamos trabajando en matemática con problemas reales, que los estamos bajando directamente de internet en los celulares, o sea, es útil. Me parece que hay que hacer un proceso con los chicos en los primeros años para enseñarles el uso, para enseñar el debido uso, el respeto, por supuesto, para en qué momento, como todas las cosas, madurar, digamos, incorporar una nueva herramienta, conocerla, saberla usar, en qué momento, cómo y cuándo, para que no traiga problemas, justamente, pero las tecnologías están con nosotros y sirven muchísimo, y si son bien usadas, ni hablemos. Creo que es un elemento más, una herramienta más que nosotros tenemos que aprovechar como docentes, y los chicos necesitan utilizarlo porque, bueno, es un dispositivo que ellos tienen al alcance de la mano hoy en día todos, y hay que ser cuidadosos en ese sentido y orientar a los chicos para que sea usado positivamente y sea un elemento que ellos entiendan que tiene que ser herramienta de aprendizaje también. Es una herramienta muy útil y la podemos usar perfectamente. Ellos tienen que entender en qué momento van a chequear su WhatsApp y en qué momento no lo van a hacer. Me parece que está en nosotros adultos hacer de esa tecnología una herramienta a nivel educativo y también hacerles comprender a los alumnos las posibilidades que te abre tener una herramienta como Internet en un dispositivo móvil para aplicarlo a diferentes aspectos de tu vida cotidiana, también en el estudio. Ya tenemos también la palabra de los docentes entonces, pero nos queda también tratar a los principales involucrados y a veces los que tienen mucho que ver con los problemas que acontecen en el aula, concretamente los estudiantes. ¿Qué les pasa a ellos cuando ingresan al aula en relación a su teléfono celular? ¿Qué les pasa también en lo que tiene que ver con la incorporación de los conocimientos cuando está ese dispositivo en el caso concreto? Esto es lo que nos dicen los chicos. ¿Qué pasa con tu teléfono celular cuando entras a clase? ¿Hay profes que permiten usarlo o no? ¿Cuál es la situación que vos vivís? Por ejemplo, el profesor de maquinarias agrícolas, por ahí hay veces que nos deja usar porque también es una herramienta de trabajo, como por ejemplo en algunos chicos no tenemos la computadora y al tener el acceso a internet por el celular también podemos sacar información y está bueno, por ahí puede una ayuda más de ayudarte, o sea, para poder comprender las cosas. Bueno, cuando entro al aula, muchos chicos lo usan, es habitual ver a gente usando teléfonos, pero tenemos profesores que obligan, por decir, guardarlos. Igual somos adolescentes y siempre cuando tenemos la oportunidad lo sacamos, me incluyo.
Lo que es en la especialidad de comunicaciones, muchos profesores sí nos dejan buscar información. Trabajamos siempre con STIC, entonces tenemos la Netbooks y el teléfono siempre está a mano, por decir. Hay profesores que no tienen problema en que busquen información por teléfonos, así que estamos prácticamente todo el tiempo con el teléfono, con tal de que trabajemos. Y depende de qué profesor. Hay algunos profesores que les molesta que usemos el celular en el aula y hay algunos que no, sino simplemente que cuando estén a punto de explicar algo, que no lo dejemos de usar, pero después la mayoría de los profesores sí nos dejan, pero a la hora de explicar algo, un repaso para la prueba o por algún trabajo práctico, que nos digan algo, solamente tenemos que prestar atención en ese momento, pero si no, ellos nos dejan usar. Pero hay algunos profesores que no, directamente no podemos ni sacar los celulares. Y depende de cada materia, pero por lo general en la mayoría de las materias como historia o geografía los terminamos usando para buscar definiciones o, no sé, para ayudarnos con las respuestas. Bueno, la mayoría de los profesores aceptan el uso del celular siempre y cuando lo utilicemos para lo que estemos trabajando. Muchas veces buscamos información, usamos la red de internet o nos podemos pasar trabajos junto al profesor por correo electrónico. Pero hay algunos profesores que sí, que interrumpen en la clase, entonces la mayor parte del tiempo de esa clase no lo utilizamos. Bueno, en mi caso es un 100%, ¿viste? No, es de verdad. Por ejemplo, estamos en clase haciendo actividades y es como que me suena el celular y ahí nomás lo agarro. Y estoy con el celular así hasta que la profesora no me dice deja el celular, no lo dejo. O hasta que no me lo saquen en algunos casos. No, sí, ya está pautado, pero igual todos lo usan. Para ver las horas siempre se agarra el celular en el curso. Y la mayoría de las profesoras nos piden que lo guardemos, que no lo usemos, pero sí, a veces nos piden que busquemos trabajo, busquemos información en internet y nos suele ser útil en ese sentido. Sí, es muy dependiendo del profe. Hay profes que no hacen guardarlo apenas está entrando el curso, nos dice todo que lo guardemos, y hay otros que por ahí, como nosotros estamos en el área de comunicación, por ahí nos dejan usarlo más para buscar la búsqueda de información y todo eso. Y la verdad que nosotros siempre vamos a responder que sí, es más útil para nosotros, porque ahora buscas una información, entras a internet y todo te sale, entonces es más fácil. Depende para qué uso. Si lo usas correctamente, como por ejemplo para buscar información o para hacer algo del colegio, me parece bárbaro, porque es una herramienta muy útil. Pero ya si es para mensajearse y eso, me parece que no. ¿Genera una distracción a la hora de prestar atención en la clase? Y sí, porque te concentras en el teléfono y te olvidas de todo, digamos. Muchas veces sí distrae, depende del momento que estén, pero hay materias que son que se necesitan más que otras, entonces en ese caso sí es mucho más útil, pero suele ser una distracción la mayoría de las veces. Sí, te lo digo yo, que por ahí me pongo con el celular y me pongo y no, por ahí me olvido, no presto atención y después en la hora de estudiar me cuesta, o si no, por ahí me doy cuenta yo también de que no me sirve porque en una parte me perjudica. En mi caso, yo no soy de estar 100% con el teléfono en las redes sociales, por lo que si necesito prestar atención en clase, lo dejo y presto. Pero veo que hay chicos que sí, que están constantemente con el teléfono y esto interrumpe. Y una cosa es usar el teléfono como una herramienta de educación, que capaz que ahí sí prestamos atención, y otra cosa es usarlo para las redes sociales o cosas que están fuera de la escuela, que ahí obviamente eso te distrae y no te hace concentrar, por decir. Y la verdad que sí, porque como es el teléfono de uno, no solamente tiene acceso al internet para información, tiene todo lo que es WhatsApp, Facebook, todo, entonces siempre estás buscando información y si te llega un WhatsApp, lo abrís y ya ahí como que te fuiste de lo que estabas haciendo. Sí, en mi opinión sí es una distracción, ya que estamos pendientes de qué mensaje recibimos o qué notificación tenemos, por lo tanto no prestamos tanta atención en la clase, sino que estamos más pendientes del teléfono. Directivos, docentes, estudiantes, algunos de los roles que se van mezclando en esta compleja red, en esta compleja realidad que por supuesto va evolucionando como lo va haciendo el ser humano.
Esto es tan solo algo de lo que acontece con una temática que por supuesto tiene mucho más para tratar. ¿Qué es lo que pasa en casa? ¿Cuán de acuerdo están los papás con que los chicos utilicen o no los dispositivos celulares? Bueno, eso será algo que trataremos seguro en algún futuro próximo. Por el momento, esto es lo que queríamos graficar, lo que queríamos mostrar para poder conocer un poquito más lo que pasa en nuestras instituciones en relación a la educación. Hasta una próxima entrega de Secopal Informa. Muchísimas gracias por su tiempo.